Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Vamos a pasar ahora a la economía. Hoy se conocieron algunos datos que están reflejando los serios problemas que tiene la economía argentina. Lo queríamos conversar un ratito con Andrés Borenstein, que lo tenemos ya en línea. Andrés, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy estábamos mirando un poco las cifras oficiales. Se conoció, siempre se habla de tener superávit gemelos. Nosotros tenemos déficit gemelos porque hoy se conoció que la balanza comercial cerró negativa en casi 500 millones de dólares en enero, y por otra parte que tuvimos déficit fiscal también. Así que, bueno, por ahora en el peor de los mundos, ¿no? Sí, claramente no son buenas noticias. La parte comercial me preocupa menos, era más esperado, sobre todo porque se vendió toda la soja que había en diciembre con el dólar soja, y la sequía hizo que haya muy poco trigo disponible, así que eso de alguna manera estaba en el mazo. Lo que fue más sorprendente es que enero, que es un mes tradicionalmente bueno, fiscalmente, generalmente es el único mes que la Argentina tiene superávit, pese a que en general tiene déficit en agregado. Bueno, este enero fue un enero deficitario, y esto para mí tiene que ver con que en diciembre se patearon un montón de pagos. O sea, los números de diciembre fueron especialmente buenos, y bueno, cosas que tradicionalmente por ahí se pagaban el 20 de diciembre, esta vez se habrán pagado el 5 de enero, y bueno, eso creo que contribuyó a que el déficit sea más grande de lo que normalmente es en enero. Bueno, el gobierno está obviamente muy preocupado por dar cierta imagen en los actores económicos. Dice que en enero creció la inversión en infraestructura energética, vivienda, transporte, y bueno, sí, habla de la caída en los ingresos por comercio exterior. A mí me tomó un poco por sorpresa el dato, porque en los últimos días algunos analistas y algunas consultoras hasta estaban arriesgando que había chance de lograr superávit fiscal en enero. Bueno, por eso digo, realmente hay superávit fiscal. Lo que pasa es que Massa vendió que era muy austero fiscalmente, y si bien es cierto que el gasto fue menor con Massa que con Guzmán, parte de esa austeridad era una austeridad ficticia, era una austeridad en donde, como te digo, por ahí el gasto ocurre pero no lo pagan, y como en Argentina las cuentas son base caja, es decir, contabilizás los pesos que entran y salen, no si ocurrió o no ocurrió. Nada, me pareció que lo de diciembre había sido una gran exageración, pero digamos, Massa no es tan austero. De hecho, si uno ve su trayectoria, fue una de las personas que más contribuyó al déficit a lo largo de su historia. Bueno, ahora tenía más necesidad de reducir, pero tampoco tanto, ¿no? Me parecía que por ahí el relato era de un Massa hiperaustero, y si bien no fue todo el gastador que fue en su vida anterior, tampoco tan austero. Bueno, el otro dato que se va confirmando es el peso que están teniendo los subsidios, tanto los sociales como los subsidios económicos en tarifas, en el desequilibrio fiscal. Si uno repasa los datos, Andrés, te das cuenta de que el peso es importante, ¿no? Sí, claramente, digamos. El tema del subsidio, bueno, ya dejaron de crecer, y en el margen cayeron un poco en los últimos meses de 2022 y ahora. Digo, si lo miramos en vez de mirar un mes, miramos los últimos 6-7 meses, es cierto que un poco cayeron también porque cayó el costo de generación de energética, etcétera, pero los subsidios sociales sí que vienen creciendo fuerte, porque, bueno, digamos, aparecieron planes nuevos, apareció el potencial trabajo, que ahora, bueno, estamos viendo si damos de baja alguno, pero eso es un rubro que creció muy, muy fuerte, y aún así vamos a tener 40% de pobreza. Quiere decir que gastamos más, lo cual no necesariamente es malo, pero evidentemente no gastamos bien. Sí, y aparte, bueno, acá yo estaba repasando en detalle, dice los subsidios económicos subieron 133%, los energéticos casi 119%, los relacionados al transporte 114%, son todos niveles que superan a la propia inflación, ¿no?
Bueno, pero por eso ahí es donde yo me manejaría con más cuidado, porque en diciembre los subsidios fueron recontra bajos. Entonces, por eso digo, en general hay que mirar 3 meses o 6 meses para hacer un análisis más profundo, y ahí es donde yo digo, bueno, era obvio que iban a crecer en enero, porque en diciembre se sentaron sobre la caja para cumplir la meta del FMI. Pero bueno, si no lo pagás no funcionan las generadoras o no funcionan las distribuidoras, o a quien haya que subsidiar en algún momento hay que pagar, porque si no la maquinaria no avanza. En enero la inflación dio por encima de lo que aspiraba el gobierno o lo que había hecho trascender el Ministerio de Economía. ¿En febrero podemos estar en el mismo nivel que en enero? Eso es lo que yo tengo en cuenta. Va a estar para mí o es un 5 alto o un 6 bajo. Eso es lo que hoy yo tengo como escenario más probable. La verdad que faltan pocos días, así que me llamaría la atención que sea menos que 5,5 o más que 6,3, por decir un número. Yo creo que estamos en ese rango. Ahora, ¿y qué le queda porque ya ha lanzado todos los acuerdos de precios habidos y por haber, salieron a controlar ahora a los supermercados, a las empresas por la cuestión de precios justos? La pregunta es, como que se le van acabando las herramientas al equipo económico, ¿no? Déjame ser provocador un minuto. Nunca fueron unas herramientas eso. La inflación en ningún lugar del mundo se baja con precios justos ni con controles a los supermercados. O sea, es fulbito para la tribuna pensar que vas a bajar la inflación con precios justos. A lo mejor un mes, qué sé yo, te puede dar. Eso no es bajar la inflación, que un mes te dé mejor. Pero la inflación no se baja. La inflación es un fenómeno macroeconómico, y con medidas microeconómicas de apretar supermercados o negociar con las pymes que te doy dólares a cambio de, eso no es bajar la inflación. Entonces, si te sorprendes porque la inflación no baja por precios justos y te echas la culpa a precios justos, te estás equivocando de herramienta. La inflación no baja por un fenómeno macro, no por precios justos. Es decir, hay que dejar de seguir sobreemitiendo para financiar el gasto. Bueno, claro, hay que controlar. Lo que tiene en la cabeza el mercado es que este gobierno tiene mucho déficit, y ese déficit tarde o temprano se va a financiar con emisión monetaria, y contra esta expectativa es muy difícil que la inflación te baje. Bien, Andrés, la última, muy puntual y teniendo en cuenta que recién arrancamos el año y es complicado hacerlo, pero ¿nos queda algún margen para que la economía crezca este año? Yo creo que un 0 sería una buena noticia, un 0 de crecimiento, básicamente no te quedó arrastre estadístico del año pasado, así que lo que genera este año es lo que vamos a ver en los números. Y la verdad es que la sequía te pega, y esto no es culpa del gobierno, pero la sequía te va a pegar muy fuerte. A su vez, la sequía lo que te produce es falta de dólares. La falta de dólares en general, como el gobierno no quiere devaluar más que 5 o 6% mensual, se traduce en restricciones a las importaciones. Si restringís las importaciones, hay otros sectores que nada tienen que ver con la sequía, como algunas ramas industriales, que van a sufrir por no tener insumos. Entonces, la caída que te va a venir naturalmente con el campo, que se suma a los proveedores de la industria, por ejemplo, el transporte va a sufrir por una cosecha más chica, pero a su vez, si faltan dólares y la industria no te puede generar un efecto compensador, lo mismo para la construcción, que por ahí también le pueden faltar insumos, bueno, por más que los restaurantes estén más o menos llenos, eso no alcanza a compensar. Andrés, gracias, que te vaya bien. A vos, hasta luego. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein, bueno, con todo el análisis sobre las cuestiones clave, ¿no? Son una serie de dolores de cabeza, tenemos déficits fiscales gemelos, también una inflación que no cede, bueno, complicado el escenario en este arranque del 2020.